Las ecuaciones exactas tienen la forma m de xy por diferencial de x más n de xy por diferencial de y igual a 0, donde m de xy y n de xy son funciones de x y de y. Lo primero que tenemos que hacer, si no tienen esta forma, tratar de que tengan esta forma, y después para verificar si son exactas o no, tenemos que hacer la derivada de m cuando la variable es y, que sea igual a la derivada de n cuando la variable sea x. Si estas derivadas dan iguales, podemos asegurar que esa ecuación diferencial es exacta. Mi fórmula general va a ser que f de xy es igual a la integral de m de xy más una función g de y. Una vez que yo integro esto, después voy a derivar todo esto. Voy a derivar todo con respecto a y. Ese resultado de la derivada de la función con respecto a y va a ser igual a n de xy. Una vez que yo derivo, yo voy a tener g'. Yo necesito tener g, me dice la fórmula. Entonces, para calcular g, ¿cómo voy a hacer? Voy a calcular la integral de g', integral de la derivada. Y todo después se reemplaza en la fórmula, y eso va a ser igual a 0. Lo vemos en un práctico, en un ejercicio práctico, para que se vea más fácil. Acá tenemos 2x menos 1 por diferencial de x más 3y más 7 por diferencial de y igual a 0. Tiene la forma de m de xy por diferencial de x más un n xy por diferencial de y igual a 0. Voy a identificar cuál es m y cuál es n. M va a ser el que me acompaña el diferencial de x. N va a ser el que me acompaña el diferencial de y. Ahora lo que yo tengo que hacer, voy a verificar que esta ecuación diferencial sea exacta. Para que sea exacta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la derivada de m cuando mi variable es y, que es igual a la variable de n cuando mi variable sea x. Si derivamos m con respecto en y, derivada de la constante 0, derivada de la constante 0, 0. Vamos a derivar n cuando mi variable sea x. Derivada de la constante 0, derivada de la constante 0. Me queda 0. 0 es igual a 0. Por lo tanto, decimos que esta ecuación diferencial sí es exacta. Ahora vamos a escribir la fórmula f de xy. Tenemos que integrar m con respecto a x más una función g. M era 2x menos 1 por diferencial de x. Bueno, vamos a integrar esta parte. De 2x que me queda 2x al cuadrado sobre 2 menos 1, que es lo que es menos 1 por x. Por lo tanto, me queda x al... Si derivamos con respecto a y, vamos a derivar todo con respecto a y. Derivada de la constante 0, derivada de la constante 0, derivada de g, g'. Y esto dijimos que iba a ser igual a n. G' es igual, n nosotros habíamos dicho que era igual a 3i más 7. Yo quiero saber cuánto vale g, no cuánto vale g'. Por lo tanto, vamos a integrar cuánto vale g'. De 3i que me queda 3i al cuadrado sobre 2 y de 7, 7i. Lo único que hacemos, reemplazamos en la fórmula la integral de m de xy por diferencial de x y cuánto vale g de y. Todo esto decimos que es igual a la constante y esto vendría a ser la solución general.
¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, acá tenemos otro ejercicio. Identifiquen cuál es M, cuál es N y verifiquen si es exacta o no. Yo me quedo en silencio, así hacen esa parte. Bien. Decimos que M va a ser 4x, 5x más 4y, bien, Gustavo. Y N va a ser 4x menos 8y al cubo. Ahora nosotros vamos a verificar que la derivada de M cuando mi variable sea y sea igual a la derivada de N cuando mi variable sea x. M es 5x más 4y, mi variable es y. Derivada de la constante 0, constante por variable, me queda la constante 4. Derivamos n cuando la variable sea x. Constante por variable, me queda la constante 4 menos la derivada de la constante 0. 4 es igual a 4. Por lo tanto, decimos que es exacta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, la función de xy va a ser igual a la integral de m de xy por diferencial de x más g de y. Bueno, vamos a integrar m con respecto en x. De 5x que me queda 5x al cuadrado sobre 2 más 4x. Me queda la constante, constante por variable. Una vez que integramos, vamos a derivar todo con respecto en y. Bueno, acá, derivada de la constante, 0. Acá tenemos variable por constante, me queda la constante 4x. La derivada de g'. Y nosotros dijimos que esto era igual a n. N es igual a 4x menos 8. Puedo o pasar restando este 4x para el otro lado, y 4x menos 4x se cancela, o lo cancelamos directamente.
Y me va a quedar que G' va a ser igual a menos 8 y el cubo. Yo tengo G', yo quiero saber cuánto vale G. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la integral de menos 8 y el cubo. ¿Qué me va a quedar? Menos 8 y a la cuarta sobre 4. Me va a quedar menos 2 y a la cuarta. Lo único que tenemos que hacer, reemplazamos en la fórmula. ¿Cuánto me quedó la integral de m de x diferencial de x? 5 medios x al cuadrado más 4x. ¿Cuánto me quedó g? Menos 2 y a la cuarta. Todo esto decimos que es igual a c. ¿Se entendió? Resuelvan el ejercicio 3 ustedes. Vayan siguiendo los pasos y resuelvan el ejercicio 3. Como es una exacta, m de xy por diferencial de x más n de xy por diferencial de y igual a 0. En este caso, primero vamos a reemplazar y' por su igual. Y' es igual a diferencial de y sobre diferencial de x. Igual a y menos 3x al cuadrado sobre 4y menos x. El diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando al otro lado. 4y menos x que está dividiendo pasa multiplicando para el otro lado. Yo tengo que igualar todo a 0. Esto que está sumando lo voy a pasar restando para el otro lado. Acá miren que la y que está positiva la puse negativa, el menos 3y lo puse positivo, el 3x al cuadrado que estaba negativo lo puse positivo y lo igualé todo a 0. Identifico cuál es m y cuál es n. M va a ser el que está con el diferencial de x, n va a ser el que está con el diferencial de y. Una vez que identificamos m y n, vamos a hacer la verificación para ver si es exacto o no. A ver, verifiquen si es exacto. Bien, la derivada de m con respecto a y, la derivada de n con respecto a x nos da menos 1 y menos 1. Derivamos m con respecto a y. Deriva de la constante 0 de la variable 1 y tenemos el menos adelante, menos 1. Derivamos m con respecto a
X derivada de la constante 0 de menos X me va a quedar menos 1. Menos 1 es igual a menos 1. Por lo tanto, es exacta. Ahora integren. Empezamos con la fórmula. Traten de integrar m con respecto a x. F de xy es igual a la integral de m de xy por diferencial de x más g de y. Integren m con respecto a x. Integramos m con respecto a x. ¿Qué me queda? 3x a la tercera sobre 3 menos xy más g de y. Ahora todo esto lo vamos a derivar con respecto a y. Deriva de la constante 0, variable por constante, me queda la constante menos x, y de g me queda g'. Esto decimos que es igual a n.
esta x que está restando pasa sumando al otro lado, por lo tanto, g' va a ser igual a 4i. Yo quiero saber cuánto vale g, por lo tanto voy a integrar a g', voy a integrar a la derivada. Con respecto a i, de 4i que me queda 4i al cuadrado sobre 2, me va a quedar 2i al cuadrado. Lo único que hacemos, reemplazamos la función f de xy. Y la función f de xy va a ser igual a la constante c. Bien, Gustavo. Bueno, ahora realicen todos el ejercicio 4. Bien, Gustavo está despierto. ¿Y los demás? ¿Qué pasa con los demás? N es igual a 4, dice Gustavo. M va a ser el que acompaña el diferencial de X, N el que acompaña el diferencial de Y. Vamos a derivar M con respecto en Y y N con respecto en X. Me va a quedar 4 más 0 menos 0, 4. Acá me queda deriva de la constante 0, 4x, constante por variable, me queda la constante 4, deriva de la constante 0, 4 igual a 4. Por lo tanto, decimos que sí es exacta. Ahora vamos a integrar. Vamos a hacer la función f de xy igual a la integral de m de xy por diferencial de x más g de y. M de xy
m de xy, ¿a qué es lo que es igual? A 4y más 2x menos 5. Vamos a integrar con respecto a x. ¿Qué tenemos? Constante, me queda constante por variable, 4y x. De 2x al cuadrado, la integral que es lo que es 2x. De 2x me queda 2x al cuadrado sobre 2. Simplificamos los dos, me queda x al cuadrado y de menos 5, constante por variable, menos 5x más g de y. Integramos con respecto en x, ahora todo esto lo vamos a derivar con respecto a y. Acá me va a quedar variable por constante, me queda la constante 4y, derivada de la constante 0, derivada de la constante 0, derivada de g'. La derivada de la función con respecto en y, esto va a ser igual a n. Este 4 que está sumando lo podemos pasar restando al otro lado, simplificamos los 4 y g' me iba a quedar 6y menos 1. Yo quiero saber cuánto vale g, por lo tanto tenemos que integrar la derivada de g, con respecto en y. De 6y que me queda 6y al cuadrado sobre 2, 6 dividido 2, 3 y al cuadrado, y de menos 1, que lo que es constante por variable, g va a ser 3y al cuadrado menos y. Lo único que hacemos, reemplazamos en la fórmula. ¿Cuánto me quedó la integral de m de xy con respecto a x? 4xy más x al cuadrado menos 5x. ¿Y el valor de g cuánto era? 3 y el cuadrado menos y. Todo esto va a ser igual a la constante c. ¿Se entendió el tema? Bien. Sí, profe. Ahora vamos a los ejercicios que tenían para repasar. A ver, de las exactas estas hagan el ejercicio el 29. Realicen el ejercicio 29 a ver si entendieron el tema.
Vamos a identificar M, es el que acompaña al diferencial de X. Vamos a identificar N, el que acompaña al diferencial de Y. Vamos a corroborar que la derivada de M con respecto a Y sea igual a la derivada de N con respecto a X. Primer paso, corroboramos. Acá que me queda, derivamos M con respecto a Y. Derivada de la constante 0 de la variable 1. Acá tenemos derivada de la variable 1, derivada de la constante 0. 1 es igual a 1, por lo tanto verificamos que sí es exacta. ¿Es exacta? Vamos a aplicar la fórmula de f de xy va a ser igual a la integral de m de xy por diferencial de x más una función que de y. Integramos m con respecto en x, que va a ser la integral de x al cuadrado más y todo esto por diferencial de x más que de y. Integramos con respecto en x, que me queda x al cubo sobre 3 más la variable por la constante xy más mi función g de y. Esta es la función f de xy. Bien, Gustavo. Ahora nosotros vamos a derivar la función con respecto a y. Vamos a derivar todo con respecto a y. Deriva de la constante 0. Constante por variable, me queda la constante, me va a quedar x más la derivada de g, que es lo que es g'. Ahora nosotros decimos que x más mi g' va a ser igual a n. ¿Cuánto es n? X
menos 2i. Podemos simplificar esta x con esta x. Me queda que g' es igual a menos 2i. Yo quiero saber cuánto vale g. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a integrar g' menos 2i por diferencial de i. Que de i a que lo que es igual. Menos 2 y el cuadrado sobre 2. Cancelamos, simplificamos el 2 del numerador con el 2 del denominador. Por lo tanto, mi g de i es igual a menos i al cuadrado. Lo único que debemos hacer, a mi g, lo vamos a llevar a la fórmula. Nada más, lo reemplazamos en la fórmula. Entonces acá, en vez de poner más g de i, vamos a poner a lo que es igual a menos i al cuadrado. Y esto decimos que es igual a c. Por lo tanto, esta viene a ser mi solución general. ¿Se entendió? Bien. Ahora realicen el ejercicio 23. Fecha de parcial en noviembre, el segundo parcial, chicos. Pero no vayan amontonando temas porque son muchos. La materia no es difícil, es larga.
Identifiqué M, identifiqué N. A M lo expresé como un producto. Esta X que está en el denominador, X al cuadrado, lo puse como producto X a la menos 2. La X acá de N que está en el denominador, la puse por X menos 1. Para lo mejor sería más fácil realizar las derivadas de las integrales con un producto y no con una división. Como quieran, sigan haciendo ustedes. Acá vamos a hacer la verificación. La derivada de M, cuando mi variable sea I, tiene que ser igual a la derivada de N cuando la variable sea X. ¿Cuánto da la derivada de M cuando mi variable es I? ¿Qué me queda? Menos 3 y el cuadrado por X a la menos 2. La constante me queda, derivamos la variable. Acá vamos a, la constante me queda, bajamos el menos 1, menos 1, menos 1, me queda X a la menos 2, más 0. Bien, me quedó igual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Que F de xy es igual a la integral de m de xy por diferencial de x más una función g de y. En función de f de xy es igual a la integral de menos y al cubo por x a la menos 2
por diferencial de x más un g de y. La constante me queda. Y en la menos 3 me queda. Y acá que va a ser x a la menos 2 más 1, menos 1. Sobre menos 1 se me transforma esto en más. ¿De acuerdo hasta ahí? Una vez que integramos con respecto en x, vamos a derivar la función. Vamos a derivar toda la función de xy cuando mi variable sea y. Esto que me queda 3 y al cuadrado sobre 2. Y la constante me queda por x a la menos 1 más mi función g de y. Esto decimos que va a ser igual a n. 3 y al cuadrado. Este 2 acá no va. Tres y al cuadrado, a ver si 2 abajo no iba. Yo, a esto lo vamos a igualar a n. Podemos simplificar los primeros términos, los dos están sumando. Mi g' es igual a 3. Por lo tanto, g de x, ¿a qué va a ser igual? G de y, perdón. Va a ser igual a la integral de 3 por diferencial de y. Por lo tanto, mi g de y va a ser igual a 3y. ¿Qué hacemos con esto? Lo único que tenemos que hacer, el valor de g lo vamos a reemplazar en la fórmula que nosotros tenemos acá. Y todo esto decimos que va a ser igual a c. Y esa vendría a ser la solución general. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Bueno. Tienen para seguir practicando
¿sí? Cualquier duda me van consultando, así tratan de hacerlo ustedes a ver si les salen o no les salen los ejercicios. Vayan teniendo una hoja con todas las EDO y cuál es el paso a paso para resolver por separación de variables, homogéneas, lineales, exactas. ¿Dudas? Bueno, si no hay dudas, repasen, ¿sí? Sí, vayan repasando, vayan teniendo una hoja con todas las fórmulas, con todos los procedimientos de las EDO, porque después le dan una y ustedes tienen que decir de qué forma se resuelve. Entonces, práctica. Falta para el parcial, pero no un montón en temas. Cualquier duda me van consultando. Buena semana, éxitos chicos, cuídense. Gracias, profe, nos vemos.